diferentes. Unos dicen que hace bien, otros dicen que hace mal, en términos muy simples. Estoy hablando del plasma. Este tratamiento en que finalmente extrae los anticuerpos de una persona que ya se ha enfermado de COVID y ha sanado, por supuesto, para aplicárselo a otro paciente que está librando esa batalla contra el COVID. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Mañalich respecto de este tratamiento el día domingo o ayer. No, ayer. Ayer, ok. Respecto al uso de plasma, no hay una autorización y no hay evidencia cierta de que sea una terapia que contribuye al manejo de los pacientes más graves, y lo que es completamente cierto es que es un tipo de tratamiento extraordinariamente riesgoso, porque efectivamente estamos usando plasma de una persona que ha tenido una infección por COVID, que puede tener otras enfermedades que tienen que chequearse muy estrictamente para que no vayan a ser transmitidas por ese plasma. El uso de plasma para tratar pacientes graves de coronavirus está en un trámite esencialmente experimental, así como ha habido muchos otros experimentos en el mundo, y hasta que no haya resultados confiables y seguros. Recuerdo el ejemplo de la cloroquina, que se demostró hace pocos días atrás que producía más daño que beneficios para el manejo del coronavirus. Esperamos que esta experiencia con plasma no se sume a la larga historia de fracasos respecto al tratamiento con coronavirus, y sigo insistiendo, esto se circunscribe a una terapia experimental donde tiene que haber un control ético, donde tiene que haber consentimiento informado para que las personas participen voluntariamente de este tipo de tratamiento. Bueno, ahí estaban las declaraciones del ministro Mañalich. Lo cierto es que es una terapia que se hace en otras partes del mundo, obviamente como de manera experimental, ¿cierto? Pero incluso hay un caso de un doctor chileno, que es cirujano, que trabaja en la urgencia del Hospital de San Antonio, Andrés Mesa, que incluso a nuestro canal le dio el testimonio de cómo se recuperó gracias al plasma, que estaba muy, muy grave, y finalmente el plasma pudo hacer que saliera de ese estado de gravedad y se recuperara del COVID. Está la Fundación también Arturo López Pérez, que es este hospital oncológico sin fines de lucro, que trabaja con este plasma, recibe donaciones justamente de personas que hayan sido infectadas por COVID para poder utilizar este tratamiento en pacientes que están graves. De hecho, vamos a hablar con la doctora Carolina Selman. Ella es subdirectora médica del Servicio de Diagnóstico de la Fundación Arturo López Pérez. Muy buenos días, Carolina, gracias por este contacto. Primero, explíquenos lo básico. ¿En qué consiste este tratamiento? Hola, buenos días, Diana y Soledad. Les cuento que este tratamiento del plasma es extraer una fracción de la sangre de un paciente que se haya recuperado de coronavirus para posteriormente transfundírselo a un paciente que está cursando con una enfermedad grave o que tiene factores de riesgo que hacen que sabemos que en un plazo corto va a progresar su enfermedad a una enfermedad más grave. Claro. Ya. Es importante también explicar, doctora Carolina, que no es un tratamiento nuevo que surge a propósito del COVID. Este es un tratamiento que se ha hecho con otras enfermedades y que ha resultado también bastante exitoso. Exactamente. A nivel internacional se ha usado en otras pandemias como SARS, como MERS, y nosotros acá en Chile ya lo venimos usando. Incluso hay un protocolo dado por el Ministerio de Salud en relación al ANTA. Claro. Por lo tanto, no es una terapia nueva, es más bien una terapia que estamos acomodando en un virus nuevo. Ayer el ministro decía que es riesgoso porque se le puede traspasar otra enfermedad que tenga el paciente recuperado de COVID a un paciente que esté infectado de COVID y que reciba este plasma. ¿Hay evidencia de que eso sea así, doctora? A ver, efectivamente, si tuviéramos en una enfermedad y tuviéramos un tratamiento claro, el plasma claramente no sería la primera alternativa. Eso hay que dejarlo súper claro, y mi impresión es que esa fue la mirada que dijo, que un poco quiso decir el ministro. Pero en este caso, en el caso del coronavirus, en donde no existe todavía un tratamiento farmacológico claro, donde no hay una vacuna que todavía esté lista, que están todas en momento de experimentación, el plasma sí viene a ser una alternativa en el contexto de investigación, por un lado,
segura, y por otro lado que están demostrando que nuevos estudios están demostrando que podría ser eficaz en cierto criterio de pacientes. ¿Pero tiene algún riesgo, como el que dice el ministro? A ver, si sacamos una transfusión de plasma y lo vemos fuera del contexto del coronavirus, las transfusiones, todo acto transfusional está regido por normativas ministeriales. Por lo tanto, desde el ministerio nos dan todas las regulaciones que hay que seguir para tratar de que ese plasma, y no solamente el plasma y cualquier otro hemocomponente, glóbulos rojos, plaquetas que se usan en distintos tipos de patologías, sea seguro. Porque obviamente nadie quiere tratar una patología y hacerle un daño a ese paciente. Obviamente. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, tenemos tranquilidad de que es una terapia segura, tanto por las normativas que dio el ministerio, porque además si lo llevamos específicamente aquí al coronavirus, hay reportes del Johns Hopkins, en conjunto con la Clínica Mayo, de un estudio de más de 17.000 pacientes, en cuales ahora hicieron un pre-reporte con 5.000 casos, en donde demuestran que específicamente para el coronavirus, esta terapia tiene menos del 1% de efectos adversos. Claro, muy de bajo. esto, sí, de hecho Y de riesgos propiamente tal. Ustedes han estado trabajando este tema con la Universidad Johns Hopkins y además esto es algo que está aprobado por la famosa FDA, ¿no? A la cual siempre recurrimos, que esta Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que es súper relevante y que demostró efectivamente que el tratamiento para algunos pacientes con COVID es efectivo. A mí me dio mucha pena escuchar ayer al ministro. Yo también he empujado bastante esta campaña en lo personal, empujando, ¿no?, a que las personas que hayan padecido de COVID-19 pudiesen donar su plasma, porque finalmente como que todo esto cubre un trabajo que han estado haciendo ustedes de manera súper minuciosa. Doctora, quizás aquí es bueno explicar que no es cosa de, lo voy a poner en simple, llegar e inyectar el plasma. Aquí hay un trabajo, hay un estudio detrás, hay un estudio de compatibilidad además con el paciente. De hecho, el caso que nosotros mostramos del cirujano Andrés Mesa fue exitoso. Efectivamente. Primero hay que seleccionar extremadamente bien a los donantes. Buscamos donantes que hayan tenido coronavirus, tengan más de 21 días sin síntomas de la enfermedad y le hacemos testeo de PCR para asegurar que el virus ya no esté presente. Una vez que hemos seleccionado donantes que sean seguros desde ese punto de vista, los entrevistamos muy acuciosamente para saber su historia. No aceptamos en general personas que hayan tenido antecedentes, que tengan antecedentes de hepatitis por sobre los 12 años, que se hayan hecho acupuntura, que tengan tatuajes o piercing, para mantener siempre un estándar de seguridad de otras enfermedades que podrían transmitirse producto de esos efectos. Pero además, una vez que hemos seleccionado al donante y le hemos testeado una serie de enfermedades más frecuentes, le hacemos un testeo de anticuerpos. Por lo tanto, también nos preocupamos de que ese donante tenga alta concentración de anticuerpos para entregarle a un paciente, porque sabemos que no todos reaccionan de la misma forma. Por lo tanto, tenemos la tranquilidad de que el proceso es seguro desde el punto de vista microbiológico, pero también es seguro desde el punto de vista desde el punto de vista particularmente para el coronavirus, con la concentración de anticuerpos que le estamos entregando en esa unidad. Doctora, vamos a abrir la conversación porque ya lo veíamos en pantalla. Ahí está un ejemplo exitoso del uso de plasma. El doctor Andrés Mesa, cirujano en la unidad de urgencia respiratoria del Hospital San Antonio. Muy buenos días, Andrés. Gracias por entregarnos tu testimonio. Y justamente la pregunta va en ese sentido. ¿Por qué no nos relatas en qué etapa de la enfermedad usaron el plasma contigo y cuál fue el resultado? Buenos días. Muy buenos días Diana, muy buenos días Soledad. Hola, gracias por dar este espacio, dar mi testimonio, porque creo que les tengo buenas noticias. Yo estaba infectado por COVID positivo, por una neumonía grave, severa, hospitalizado en la UCI de la clínica alemana, es decir, en muy malas condiciones, con requerimiento de oxígeno, de ventilación mecánica no invasiva y todo el soporte que requiere un paciente en UCI para estar vivo. Es decir, sin ese soporte yo no estaría vivo. Y luego en ese contexto, el 26 de abril se me suministra plasma hiperinmune en alta concentración de anticuerpos de paciente convaleciente de COVID y bueno, aquí estoy vivo. Sí, pero Andrés, no es así tan simple. Tú lo relataste en un momento como una resurrección, o sea, de estar muy, muy mal pasaste a vivir nuevamente.
Claro, claro, yo estaba gravísimo, yo estaba muriendo. Y se acerca a mí el doctor Raimundo Gacitúa de la Fundación Arturo López Pérez y me dice, mira, tenemos este proyecto de investigación, tú no alcanzas a estar en el protocolo investigativo porque desgraciadamente no hay tiempo, esto sería en el contexto de que te estabas muriendo, digamos, y el 26 de abril en la noche recibo esa dosis de plasma hiperinmune. Esa noche dormí muy mal, como las mismas noches anteriores, es decir, venía durmiendo muy mal las 5 noches anteriores, pero no noté ningún cambio con respecto al uso del plasma, es decir, no me produjo ninguna reacción alérgica o algún tipo de daño en mi persona. Y luego me logro quedar dormido en la mañana del 27 de abril y despierto luego de 2 horas a las 9 de la mañana siendo otra persona. Es decir, el 26 de abril en la noche yo me estaba muriendo, me estaba ahogando, mi cuerpo estaba inflamadísimo y con esto hago un llamado también al cuerpo médico que ponga atención a lo que voy a decir. Y luego a las 9 horas ya tenía mejoría sintomática, ya me sentía mejor, mucho mejor. Luego a las 24 horas dupliqué mi número de linfocitos en el cuerpo y a las 24 horas la proteína C reactiva había bajado de 33 a 2. Mira, no sabemos muy bien qué significa eso, pero se escucha bien. En términos médicos se escucha como una mejoría. Claro, en resumen, estaba disminuyendo mis requerimientos de oxígeno, me estaba sintiendo mejor y los parámetros de inflamación, mi cuerpo se estaba desinflamando rápidamente. O sea, lo que tú relatas, Andrés, es como un resultado casi mágico, ¿cierto? Y además, bueno, tú hablas con mucha más propiedad porque además eres médico. Tengo entendido que recibiste 2 dosis, pero para entender bien cuál era tu estado de salud al recibir esta dosis de plasma, ¿tú corrías riesgo vital? Uy, parece que lo perdimos. ¿Sí? Sí, sí, yo estaba luchando contra la muerte. Yo estaba luchando contra la muerte y me la estaba ganando, el virus me estaba matando. Todo paciente en UCI tiene una probabilidad de muerte más o menos importante. Claro, y en tu caso entonces yo estaba se entre produce 50 y 80% de probabilidad de muerte. Se produce como esta resurrección. Doctora Carolina, después de las declaraciones ayer del ministro, que como yo decía, una lástima porque empaña todo un proceso además que se ha estado haciendo de manera súper acuciosa. ¿Ustedes conversaron con la autoridad para revertir esta situación o para aclarar los puntos al respecto? Porque detrás, insisto, hay una campaña que estamos empujando, porque aquí lo que requiere es como una donación de sangre, pero en este caso de plasma. ¿Hubo algún acercamiento con la autoridad, doctora? La verdad es que desde el principio en que se empezó a cranear este proyecto, desde el principio hemos conversado con distintas autoridades porque nuestro interés no es que sea servicio público, servicio privado, los tuyos, los míos, sino que la idea es que todos trabajemos en equipo en beneficio de los pacientes que lo necesiten. Y nosotros estamos tranquilos en relación a ese proceso, estamos trabajando con más fuerza en el grupo colaborativo que se ha adherido a este proyecto, principalmente para eso, para tratar de hacer 1 más 1, en el fondo tratar de tener una unidad disponible para nosotros en el estudio y ver una alternativa de que cuando nos pidan compasivo, que de centros en los cuales no están adscritos, tengamos una unidad para poder entregarles. Pero lo van a seguir haciendo. Efectivamente, la verdad es que estamos tranquilos, como comentaba, porque las evidencias recientemente publicadas demuestran que, tal como les comenté, es seguro desde el punto de vista transfusional. Sí. Y las publicaciones que también vemos en cuanto a la eficacia están saliendo positivas para el plasma. ¿Y por qué cree usted, doctor? Eso nos da más fuerza a seguir trabajando. ¿Y por qué cree usted, doctora, que el ministro fue tan categórico desechando este tipo de tratamiento o desestimándolo? La verdad es que yo no lo veo como que el ministro haya dicho o desecharlo como un tratamiento. Más bien yo lo veo desde la mirada en la cautela, en el sentido de que tiene que ser administrado en el contexto de una investigación. Por lo tanto, tiene que idearse un proyecto robusto en la institución, tiene que ser presentado a un comité de ética
para que así pueda ser administrado con ciertas regulaciones, porque efectivamente la idea es que no uno empiece a administrarle a paciente, a todo paciente que llegue a la institución, claro, el plasma, porque ahí obviamente dejamos de tener un equilibrio entre los riesgos y los beneficios de la administración. Mire, por lo tanto, yo lo veo más bien esa es la mirada que creo que dice una cautela. Le propongo que escuchemos de nuevo la declaración del ministro. Dice extraordinariamente riesgoso. Porque es experimental, dice. Sí, escuchemos al ministro. Respecto al uso de plasma, no hay una autorización y no hay evidencia cierta de que sea una terapia que contribuye al manejo de los pacientes más graves, y lo que es completamente cierto es que es un tipo de tratamiento extraordinariamente riesgoso, porque efectivamente estamos usando plasma de una persona que ha tenido una infección por COVID, que puede tener otras enfermedades que tienen que chequearse muy estrictamente para que no vayan a ser transmitidas por ese plasma. El uso de plasma para tratar pacientes graves de coronavirus está en un trámite esencialmente experimental, así como ha habido muchos otros experimentos en el mundo, y hasta que no haya resultados confiables y seguros. Recuerdo el ejemplo de la cloroquina, que se demostró hace pocos días atrás que producía más daño que beneficios para el manejo del coronavirus. Esperamos que esta experiencia con plasma no se sume a la larga historia de fracasos respecto al tratamiento con coronavirus, y sigo insistiendo, esto se circunscribe a una terapia experimental donde tiene que haber un control ético, donde tiene que haber consentimiento informado para que las personas participen voluntariamente de este tipo de tratamiento. Doctora, no quiero polemizar con usted, pero habla de fracaso el ministro y dice también que es extraordinariamente riesgoso. También dice que está en una fase experimental. Pero para mí, si escucho las palabras extraordinariamente riesgoso y fracaso, para mí es que como que lo descarta como un tratamiento. Vuelvo a insistir, yo creo que siempre hay que mirar los dichos del ministro en global. Creo que el llamado es a decir, siempre seamos prudentes. Vuelvo a insistir que si efectivamente existiera un tratamiento farmacológico, que sería la mejor alternativa, claro, muy por sobre el plasma. Sí. De hecho, se están haciendo, de hecho, concentrados de anticuerpos en varias farmacéuticas, por lo tanto esperamos que eso llegue en un futuro próximo a nosotros. Sin embargo, las nuevas, así como el ministro habla de la cloroquina, los nuevos reportes muestran que efectivamente en una serie de casos hay una mejora. Entonces, creo que el llamado es a seguir trabajando. Desde ya, obviamente, agradecer a porque hemos tenido más de 1000 donantes que se han inscrito en la página web, por lo tanto, agradecerle a los que ya han donado, dar más fuerza que los estudios recientes publicados están empezando a demostrar que el plasma podría ser una alternativa siempre en un contexto específico, y a seguir trabajando con fuerza en eso. Y destacar, bueno, que también sirve ese plasma, por supuesto, para la fase experimental. Ahí está la página para donar, Sole. Sí, es que detrás de esto es súper relevante, hay una campaña, por eso estamos llevando el tema nosotros hoy día también en nuestro matinal. Sabemos que mucha gente lo ve, hay una campaña, porque aquí para que esto funcione es necesario, así como se solicita sangre, se solicita plasma para aquellas personas que han tenido COVID-19 y que efectivamente quieren donar su plasma. Lo pueden hacer ahí inscribiéndose además a través de la página web.